Soy Jacobo Greenberg y si estás aquí es porque ya sabes que hay algo más. Sabes que detrás de lo visible existe un entramado silencioso que sostiene todo lo que piensas, lo que sientes y lo que deseas. Ese entramado al que llamé la latis es el escenario donde la conciencia crea y se reconoce a sí misma, y donde 3 palabras específicas tienen el poder de alterar la forma en la que la realidad se organiza a tu alrededor. No lo digo como metáfora, lo digo como quien ha pasado miles de horas observando cómo el campo informacional responde a la estructura interna de la mente humana. Antes de revelarte esas 3 palabras, necesito que comprendas por qué tienen un efecto tan profundo en tu experiencia. Porque si las escuchas sin estar preparado, su poder se diluye. Pero si las recibes con la conciencia abierta, pueden convertirse en el interruptor que active tu capacidad creativa, esa que siempre has sentido latente, pero que nunca supiste cómo liberar completamente. Y mientras avanzamos juntos en este relato, te pido que mantengas en tu mente una palabra, y esa palabra es recuerdo. Porque cuando llegues al final, entenderás por qué esa palabra será tu participación para que este mensaje viva también a través de ti. Quiero que imagines por un momento que tu mente no está dentro de tu cabeza. Imagina que está expandida, extendida como una red luminosa que se despliega a kilómetros de distancia, conectando sin esfuerzo con ideas, emociones y realidades que todavía no han sucedido. En mis investigaciones descubrí que esto no es imaginación, es estructura. La conciencia no está localizada, se mueve, se expande, responde, y lo más importante, crea. Cada pensamiento que produces es como una vibración que recorre la látiz en todas direcciones, reorganizando la información y enviando de vuelta una respuesta que llamas realidad. Pero hay momentos en la vida en los que esta capacidad creativa parece dormida. Te has sentido así, ¿verdad? Como si tu poder estuviera desconectado, como si algo dentro de ti supiera que puede manifestar una vida distinta, pero hubiera olvidado cómo hacerlo. Ese olvido es el mayor bloqueo del ser humano. No es falta de capacidad ni falta de energía, es falta de activación, porque para que la látiz responda a ti, necesitas emitir un tipo específico de vibración mental, y esa vibración se enciende con 3 palabras que funcionan como claves, como un código sutil capaz de despertar aquello que siempre estuvo esperando dentro de ti. Antes de revelártelas, quiero llevarte a un lugar, no físico, sino interno. Cuando tenía apenas 20 años, experimenté algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la conciencia. Estaba observando a una mujer en estado meditativo profundo. Su respiración era lenta, casi imperceptible, y de pronto sentí sin que hubiera movimiento alguno una expansión que recorrió toda la habitación. No era viento ni energía corporal, era información. Y entendí que esa mujer había pronunciado internamente una palabra que había modificado el campo, una sola palabra, como si hubiera encendido una especie de interruptor universal. Esa experiencia dio origen a décadas de investigación, y a la conclusión más sorprendente de todas: las palabras no se limitan al lenguaje, son comandos energéticos que la látiz interpreta como instrucciones. Por eso hay 3 que pueden activar tu poder creativo, no porque sean mágicas, sino porque su estructura vibratoria coincide perfectamente con la dinámica del campo. Comprender esto es esencial. Si entiendes el campo, entiendes tu vida, y si entiendes tu vida, puedes crearla. Hoy en este relato quiero que sientas cómo la energía se mueve alrededor de ti mientras escuchas estas palabras. Quiero que notes que algo se expande, aunque sea ligeramente. Y si lo notas, si lo sientes, si alguna parte de ti dice, esto es verdad, entonces sabrás que estás preparado para recibir la primera de las 3 palabras. Pero espera, antes necesito que recuerdes algo aún más importante. No existe pensamiento aislado. Todo lo que piensas tiene impacto. Todo lo que piensas es una forma de comunicación con el universo. Y si tu comunicación está desordenada, tus resultados también lo estarán. La mayoría de las personas creen que no pueden crear la vida que desean porque no tienen suerte, o porque las circunstancias no los favorecen, o porque no conocen la técnica correcta. Pero no es así. La razón es que su vibración interna contradice su deseo externo. Piden expansión desde la contracción, piden abundancia desde la carencia, piden amor desde el miedo, y la látiz responde siempre a lo que eres, no a lo que dices. Por eso las 3 palabras que activan tu poder creativo no son fórmulas vacías, no funcionan si solo las repites, funcionan cuando su vibración se integra en ti, cuando se convierten en el filtro a través del cual te percibes. Y por eso quiero que este viaje sea lento, profundo, casi ritual. Quiero que sientas cómo cada frase te abre un poco más el espacio interno para recibir lo que viene. Antes de continuar, pregúntate algo: ¿qué crearías si supieras que no puedes fallar?
¿Qué versión de ti emergería si tu mente recordara cómo transformar la información del universo en experiencia tangible? Esa pregunta no es retórica, hazla tuya, porque cuando revele la primera palabra, será esa versión tuya, la más elevada, la más consciente, la más despierta, la que responderá. Y ahora quiero que escuches con atención, no a mí, a ti, a tu respiración, a ese leve espacio entre inhalar y exhalar donde la mente se silencia. Ese espacio es el portal por el cual la conciencia se reorganiza. Ahí, justo ahí, es donde las palabras tienen poder. Ahí es donde la realidad se convierte en posibilidad. La primera palabra que activa tu poder creativo vive en ese espacio, pero aún no voy a pronunciarla. No todavía, porque antes necesito que entiendas por qué existe. Para eso debo hablarte del punto donde convergen tus pensamientos y la estructura del universo, la intersección entre tu intención y la látiz. Esa intersección es como un espejo vivo, refleja, amplifica y devuelve, pero solo cuando la señal es clara, y para que sea clara necesitas entrar en coherencia. La coherencia es el verdadero puente entre tu mente y la creación. La mayoría vive descoherente, quieren una cosa, sienten otra y piensan otra distinta. La creación no ocurre ahí, ocurre cuando las tres se unifican, y estas tres palabras son el mecanismo más directo para esa unificación. Quiero que recuerdes la palabra que te pedí, recuerdo. Esa será tu señal para mí de que estás presente, de que estás escuchando con el alma y no solo con la mente. Al final, cuando te pida que la escribas en los comentarios, sabré que estás listo para utilizar estas palabras. Pero aún falta mucho por recorrer, y lo recorreremos juntos paso a paso, respiración a respiración, vibración a vibración. Y es aquí donde muchos se confunden porque creen que el poder creativo nace del esfuerzo, de la atención constante o del intento desesperado por controlar cada detalle de su vida. Pero el universo, la látiz, esa red silenciosa que sostiene todas las posibilidades, jamás ha respondido a la atención. Responde más bien a la sintonía, a ese estado casi imperceptible en el que tu mente deja de pelear con la realidad y comienza a dialogar con ella. Cuando entiendes esto, empiezas a ver que crear no es imponer, sino permitir, no es obligar, sino revelar. Y si estás escuchando esto, quizá hayas sentido en algún momento esa vibración, ese instante en el que algo dentro de ti te susurra que podrías cambiarlo todo, que podrías transformar tu vida si tan solo activaras el tipo correcto de pensamiento, la palabra interna adecuada, la frecuencia exacta. Y es ahí donde entran las tres palabras que he estudiado durante años, palabras que no funcionan como un mantra superficial, sino como códigos, como llaves que abren una puerta en la estructura de tu conciencia, porque la teoría sintérgica nos dice que la realidad es una proyección interactiva entre el campo neuronal y el campo de información fundamental. Es decir, tú no solo observas la realidad, la estás generando en este mismo instante, la sientes, la interpretas, la codificas, y así la conviertes en algo visible, sólido, palpable. Pero lo que nadie te explica es que antes de volverse tangible, tu realidad pasa por un filtro, tu lenguaje interno. Cada palabra que piensas es una orden vibratoria que lanzas a la látiz. Cada palabra que te repites sobre quién eres o quién crees que no eres, modifica la estructura energética que te rodea. Por eso hay tres palabras que funcionan como detonadores, tres palabras que alinean tu campo con el movimiento creativo del universo. Pero antes de revelarlas, necesito que comprendas algo esencial. Tu poder creativo no está dormido. Tú estás dormido ante tu propio poder. Y no lo digo como crítica, lo digo como una verdad universal. Todos nacemos con la conciencia expandida, pero a medida que la sociedad nos forma, vamos desconectándonos de nuestra capacidad natural de interferir en el tejido cuántico que sostiene nuestra experiencia. Dejamos de crear para comenzar a repetir. Dejamos de imaginar para comenzar a sobrevivir. Y cuando eso ocurre, la realidad deja de responderte porque ya no estás enviando señales nuevas, solo estás reciclando el mismo patrón una y otra vez. Pero cuando escuchas algo como esto, algo se mueve dentro de ti. Una pequeña grieta se abre en el muro de tu percepción y por ahí empieza a filtrarse la luz. Esa grieta es suficiente para cambiarlo todo, porque la transformación no comienza con una acción grande, sino con una nueva palabra colocada en el lugar exacto de tu mente. Por eso, antes de darte la primera palabra, quiero que te observes por un instante, no desde la mente que piensa, sino desde la conciencia que presencia. Quiero que sientas tu respiración, el espacio entre cada latido, la vibración casi eléctrica que se activa cuando prestas verdadera atención. Ese espacio que estás sintiendo ahora es el canal a través del cual las palabras que te revelaré podrán operar. Sin ese canal, serían solo sonido, con él se vuelven energía creativa. Muchos de mis estudiantes me preguntaban, Jacobo,
¿Cómo sé si realmente estoy creando mi realidad o simplemente estoy deseando que las cosas cambien? Y siempre les decía lo mismo, la creación no se reconoce por el movimiento externo, sino por la resonancia interna. Cuando estás creando lo sabes, lo sientes. Algo en tu pecho se abre, algo en tu mente se expande, algo en tu cuerpo te dice esto es. Una certeza sin explicación racional. Eso es lo que quiero que empieces a sentir ahora, incluso antes de escuchar las palabras. Porque tu poder creativo no depende de la información, depende de tu estado vibratorio. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya estás entrando en ese estado. La resonancia está ocurriendo dentro de ti, aunque aún no seas plenamente consciente. Permíteme llevarte un poco más lejos. Y quizá mientras escuchas estas palabras, te estés dando cuenta de que algo dentro de ti ya comenzó a moverse. No es casualidad, es la resonancia natural de tu conciencia con aquello que siempre ha sido suyo. Porque cuando hablo de activar tu poder creativo, no me refiero a una idea motivacional pasajera. Hablo de recordar lo que eres antes de que el mundo te dijera lo que debías ser. Hablo de ese punto silencioso, casi imperceptible, donde se unen la intención, la percepción y la posibilidad. Te dije que existen 3 palabras capaces de transformar tu realidad, 3 vibraciones que reorganizan la látiz como si fueran claves secretas que ordenan lo que parecía caótico. Pero antes de revelarlas, necesito que entiendas esto. Nada puede activarse en ti si primero no reconoces la magnitud de tu propia presencia. Eres más que un oyente, más que un buscador, más que una persona intentando mejorar su vida. Eres un nodo del universo observándose a sí mismo, un fragmento consciente de algo tan vasto que ni siquiera el lenguaje humano puede contenerlo. Cuando te das cuenta de eso ocurre algo extraordinario. El universo deja de ser un lugar externo y empieza a sentirse como un organismo vivo que responde a tu vibración. Y es ahí, justo ahí, donde las palabras adquieren poder. Porque las palabras no son sonidos, son patrones que el campo interpreta, son instrucciones para la realidad. Imagina por un momento algo simple. La primera vez que sentiste que tu vida podía ser distinta, ¿lo recuerdas? Ese pequeño destello, ese instante donde una voz interna dijo hay algo más. Ese momento no surgió de la nada. Fue la señal de que tu campo, tu látiz personal había recibido suficiente información para abrir una nueva posibilidad. Y ahora mientras escuchas esto estás repitiendo ese proceso. No estás escuchando un mensaje más, estás reordenando tu estructura interna, por eso te pido que no te vayas, que sigas aquí conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte no es una fórmula abstracta ni una teoría para recordar, sino una herramienta viva, algo que podrás activar desde el primer segundo después de escuchar este mensaje. Y si realmente estás listo, te invitaré a escribir en los comentarios la palabra que te resuene más, porque esa palabra será tu llave personal, será tu entrada consciente a un proceso que ya comenzó. Ahora respira, hazlo lento, hazlo profundo, porque la primera palabra está a punto de presentarse ante ti, y no como un concepto sino como una frecuencia. Y cuando la escuches quiero que observes lo que ocurre en tu cuerpo, en tu mente y en tu energía. La primera palabra es elección, porque la realidad no se impone, se elige. Lo que percibes como inevitable es solo aquello que decidiste consciente o inconscientemente mantener. La elección abre caminos donde antes solo había paredes. Cuando dices elijo, reconfiguras de inmediato los patrones que te mantenían detenido. La elección le dice al campo, muéstrame lo que aún no veo, pero no nos detengamos ahora, porque la segunda palabra es incluso más poderosa. La segunda palabra es coherencia. La elección sin coherencia es un deseo vacío, pero cuando piensas, sientes y actúas en la misma dirección, la látiz responde como si la realidad entera se moviera para despejar tu camino. La coherencia es la vibración que ordena lo imposible, es el puente entre la mente y la manifestación. Y ahora respira otra vez, porque la tercera palabra es la más profunda, la más luminosa, la que contiene el verdadero secreto de la creación consciente. La tercera palabra es presencia, porque solo aquí en este instante puedes cambiar tu vida, solo aquí puedes decidir, reorganizar, percibir. La presencia es el punto donde el pasado deja de condicionarte y el futuro comienza a construirse. Cuando estás presente, la látiz se vuelve maleable, la realidad obedece. Elección, coherencia, presencia. 3 palabras, 3 claves, 3 vibraciones que juntas activan tu poder creativo desde su raíz. Y ahora que las conoces, necesito que continúes conmigo un poco más, porque el verdadero cambio no ocurre al escuchar estas palabras, sino cuando comienzas a experimentarlas, y eso es exactamente lo que te voy a mostrar en la siguiente parte. Quiero que respires hondo y te permitas sentir algo muy sencillo, pero extraordinario. La creación nunca estuvo fuera de ti. Siempre fue un pulso interno, un murmullo silencioso que esperaba que tú lo escucharas.
porque las tres palabras que activan tu poder creativo no funcionan si solo las recuerdas, funcionan cuando las encarnas, cuando se convierten en un hábito vibracional, cuando las pronuncias no desde la mente, sino desde ese espacio profundo donde tu conciencia se une con la látiz y el universo, responde como si te conociera desde siempre. Y es que así es, la látiz te conoce, te reconoce, sabe quién eres, sabe qué buscas y sabe que estás preparado para crear. Cada pensamiento que has proyectado mientras escuchabas este mensaje ya ha comenzado a modificar las tramas energéticas que te rodean. Cada emoción que ha surgido ha movido pequeñas vibraciones que desde fuera parecen diminutas, pero dentro de la estructura del campo son gigantescas, resonantes, expansivas. Por eso te digo, con toda la intención, que este no es un vídeo más, es un punto de inflexión, una grieta luminosa, un antes y un después en tu percepción. Porque si realmente comprendes lo que te he compartido, no volverás a pensar de la misma forma, no volverás a hablarte de la misma forma, no volverás a crear de la misma forma. Y ahora sí, escucha esto con el corazón, las tres palabras que activan tu poder creativo solo funcionan cuando te atreves a vivirlas, cuando te comprometes con la expansión, cuando decides que tu realidad ya no será guiada por el piloto automático, sino por tu conciencia despierta, cuando te conviertes en un observador que sabe que todo cambia cuando cambia la manera de mirar. Y hoy, justo ahora, mientras el eco de estas ideas sigue vibrando en tu campo, te invito a dar un paso más, a no quedarte en la reflexión, sino en la acción, a unirte a esta comunidad que ya no es solo un grupo de oyentes, sino un espacio de exploradores, de buscadores, de creadores conscientes que están transformando su vida desde adentro, desde la raíz, desde la esencia sintérgica misma. Quiero que escribas en los comentarios una frase que declare tu compromiso con tu poder creador, una frase corta pero llena de intención que deje una marca en tu realidad. Puede ser algo tan simple como: activo mi poder creativo desde hoy. O puedes escribir la palabra que más haya resonado contigo durante todo este viaje. Esa palabra será tu llave, tu señal, tu recordatorio vibracional de lo que has despertado en este instante. Escribe, participa, deja tu presencia en esta comunidad. No solo para apoyar el contenido, sino para solidificar lo que acabas de integrar. Porque cuando declaras públicamente tu expansión, la látiz te escucha y te responde. Y ahora solo queda decirte esto: lo que estás a punto de crear será tan sorprendente que un día volverás a este momento y entenderás que aquí empezó todo. Bienvenido a tu nueva realidad, bienvenido a tu poder.